Bien, bienvenidos nuevamente a nuestro repaso de la lección juvenil, la lección número 5 de este segundo trimestre del año 2020, y tenemos un título bastante particular: Orgullo y Prejuicio. En esta ocasión hemos decidido utilizar otros medios para tratar de que ustedes puedan observar de una forma mucho más rápida la parte que nosotros vamos a ir teniendo. Edwin, ¿cómo estás? Muy bien, David. Gracias a Dios, hoy tengo la oportunidad de compartir otra vez con ustedes esta hermosa lección. Y además este título que es llamativo, no solo porque el orgullo lo estábamos viendo en estos días de un personaje, sino que ahorita vamos a conocer el prejuicio y es en otro personaje. Entonces me siento muy bien y pues con la ayuda de Dios vamos a tratar de comprender este hermoso tema de hoy. Listo, sí, exacto. Mira que todos los temas se van complementando y eso es lo bonito de esta lección. ¿Sabes? Antes de comenzar, ¿sabías que hay un libro muy famoso que se llama Orgullo y Prejuicio? ¿Sabías? No. Bien, les voy a contextualizar un poco. Orgullo y Prejuicio es una novela publicada por primera vez el 28 de enero de 1813. Su autor, Jane Austen, es la que hace este libro y tiene cierta similitud con el tema que nosotros vamos a hablar en general, ¿sí? Entonces ahí aprendemos un poquito de cultura general. Bien, entonces vamos a leer el texto clave, ¿te parece? Sí. Bien, como vemos acá, vamos a hablar sobre Jonás. Y el texto clave está en Jonás capítulo 4, versículo 2. Nos dice: yo sé que tú eres un Dios eterno y compasivo, que no te enojas fácilmente, y que es tanto tu amor que anuncias un castigo y luego te arrepientes. Bueno, ya yo creo que muchos de nosotros conocemos la historia de Jonás y bueno, estamos un poquito contextualizados con lo que vamos a ver, pero vamos a analizar desde otro punto de vista. Como es de costumbre, tenemos una parte en nuestra lección que llamamos Más Luz, ¿sí? Es como una abrebocas a lo que vamos a ver. ¿Qué nos dice entonces Más Luz, Edwin? Pues acá en la parte de más luz dice, a pesar de lo impía que era Nínive había llegado a ser, no estaba completamente entregada al mal. ¿En qué vio todos los hijos de los hombres? Dice Salmo 33:13. Y cuyos ojos vieron todo lo preciado. Jonás 28:10. Percibió que en aquella ciudad muchos procuraban algo mejor y superior, y que si se les concedía oportunidad de conocer al Dios viviente, renunciarían a sus malas acciones y a la idolatría. Acciones y adorarían. De manera que su sabiduría Dios se reveló en forma equivocada para inducirlos, si era posible, a arrepentirse. Eso está en Profetas y Reyes, en el capítulo 22, páginas 179 y 180. Entonces, acá vemos algo que el pueblo de Nínive quería. ¿Qué era lo que quería? Al Dios verdadero. Sabemos que Siria en esos tiempos pues era una de las potencias mundiales por haber destruido a Babilonia. Pero acá encontramos que es Nínive, que era capital de Siria, quería encontrar al Dios verdadero. Y eso a veces es lo que nosotros queremos buscar, encontrar, y hay muchas personas que también quieren encontrar al Dios verdadero. Exacto, Edwin. Muy bien por lo que acabas de leer en este momento. Y mira lo importante que es esta cuestión de Más Luz, ¿no? Nos abarca un poco más y también nos hace énfasis en esto del capítulo 22 de Profetas y Reyes. Si recuerdan, la semana pasada habíamos dicho que leyéramos el capítulo 20 y 21 de Profetas y Reyes y íbamos a hacer una pregunta. Bueno, te cuento que la semana pasada nadie nos comentó la respuesta del título. Creo que preguntamos esa, ¿no? ¿Cómo era el título del capítulo 19, si no estoy mal? Entonces, bueno, ahí se están perdiendo la acumulación de puntos para las personas que puedan contestar la respuesta correcta y acertada. Entonces, para esta semana tenemos aquí el capítulo número 22, que es precisamente lo que estamos leyendo. Pero antes de darles lo que vamos a hacer, a realizar entonces la pregunta del capítulo 21. ¿Es 21? 20. Capítulo 20. Entonces, ¿cuál es la pregunta del capítulo 20? Pues el capítulo 20, para los que lo leyeron, nos da a conocer que habla sobre Naamán. Entonces la pregunta es ¿qué le rogaron los siervos a Naamán? Bien,
Entonces ya saben, si están ahí y a conciencia, ¿no? No es que vayamos a buscar en el libro para poder contestar, sino que lo podamos hacer porque sepamos de verdad y porque se leyó. Entonces, ¿qué le pidieron? ¿Qué le pidieron los siervos a Naamán? ¿O qué le rogaron? ¿O qué le rogaron a Naamán? Listo. Ahí está entonces la pregunta para que ustedes puedan contestar. Y entonces, esta semana, Profetas y Reyes, capítulo número 22. La idea es que hagamos un plan de lectura durante este trimestre y durante este año. Muy bien, entonces para continuar pasamos a nuestra sección de ¿qué opinas? Y en esta sección de ¿qué opinas? Vamos a tener una invitada muy especial que nos va a estar contestando estas preguntas. Y más o menos para contextualizarlos antes de darle la entrada, ella dice, ¿qué pensamientos o impresiones te vienen a la mente cuando escuchas las siguientes palabras? Entonces ella nos va a contextualizar un poco sobre esto y qué piensa eso. ¿Listo? Entonces, bueno, Lini, cuéntanos, bienvenida a esta sección de la lección de Escuela Sabática Juvenil y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola David, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Hoy vengo a decirte qué pensamientos o impresiones se me vienen a la mente cuando escucho cierto tipo de palabras. Por ejemplo, cuando escucho la palabra musulmán se me viene a la mente una religión. Musulmán es una religión algo estricta, gente con una cultura totalmente diferente a la mía o a la religión que yo tengo o sigo, o un Dios totalmente diferente. Inmigrantes, cuando escucho la palabra inmigrantes siento que es alguien que le ha tocado salir de su casa, de su país mayormente a otro lugar, que sufre, que pasa por situaciones difíciles y complicadas. Góticos, se me viene a la mente más que todo jóvenes que siguen una tribu urbana, digas por moda, que visten de negro, que les gusta el rock. Patinadores, un grupo de personas que disfruta un deporte que muchos de ellos pues se ganan la vida con este deporte, que de verdad los llevan en la sangre, que les gusta y les encanta hacerlo. Deportista es una persona que le gusta estar en movimiento, que le gusta toda clase de deporte, tener una vida saludable, de movimiento, ser una persona fitness. Cursi, alguien tierno en un extremo, alguien demasiado tierno, demasiado. Para mí ya es algo un poco pasado. Engreídos, alguien que se cree más que los demás, que tiene un ego alto. Hijo de pastor, cuando escucho la palabra hijo de pastor, creo que es más bien como un foco, alguien que es observado por ser de la familia pastoral, por ser una de las familias guías, ¿no? Entonces alguien que todo lo que haga, diga o piense está siendo observado y monitoreado por el resto de las personas. Entonces esos son lo que pienso o los pensamientos que se me vienen a la mente cuando escucho estas palabras. Así que muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Creo que hay ciertas características importantes en esto y muchas veces a uno le dicen ciertas cosas y lo hacen pensar, y ahí es donde llegamos a la parte del prejuicio. ¿Sí? Damos nuestra opinión sin conocer. Y en lo que mencionaba Lini ahorita, había algo importante. Creo que yo en la parte de, digamos, en los engreídos, una persona engreída que uno por lo general tiende a pensar o a dar su juicio de ellos muchas veces, quizás por la forma que ellos actúan y pues, delante de nosotros o no, o con otras personas, ¿cierto? Sí, a veces uno tiende, por ejemplo, a como tomar esa percepción de esa persona sin haber conocido a esa persona. Por ejemplo, coloquemos un ejemplo. Cuando se pide una opinión de alguna muchacha o alguna persona, ¿no? Esa persona que vaya es muy, ¿cómo es que se le dicen? Es muy antipática, muy creída. Uh-huh. Pero el hecho de que uno toma esa percepción porque uno nunca le habla. Entonces a veces uno toma una percepción diferente porque no conoce a la persona. Pero a veces cuando uno las conoce, entonces va viendo uno que es diferente a lo que uno pensaba. Exacto. Entonces más o menos eso era lo que nos mencionaba ella ahorita con la sección de ¿qué opinas? Que como ustedes pueden observar en la parte social, dinámica, y que nos puede llevar a interactuar para opinar un poco más sobre el tema que estamos tratando. Bien, nuevamente llegamos entonces a la parte de Edwin de identificarnos con la historia. Ahí ya vamos a entrar un poco a hacer énfasis en la historia de Jonás. ¿Qué podemos decir de Jonás? Sabemos que Jonás tuvo un llamado, ¿cierto? Un llamado como muchos de las personas, profetas y personas que estuvieron allí,
protagonizando estas historias bíblicas, tuviesen un llamado del Señor. Y Jonás, ¿qué pensó? Tú que conoces la historia, ¿qué pensó Jonás cuando Dios le hizo ese llamado y qué hizo Jonás? Pues, primeramente recalcar que pues fue llamado por Dios. Ajá. O sea, es un hombre, era profeta de Dios y fue llamado por él a una misión. ¿Cuál era esa misión? De ir a predicar el Evangelio. Si ustedes leen en el capítulo 6 de Isaías, van a encontrar que cuando Dios se le revela a Isaías, por ahí se pregunta, ¿a quién enviaré? Y él dice, aquí estoy, envíame a mí. Entonces, eso es un privilegio, como de persona en esos tiempos profeta, ahorita, cuando Jesús dijo, será predicado este Evangelio a todo el mundo. ¿A quién enviaré? Pues nosotros deberíamos de estar ahí presente, envíame a mí. Claro que sí. Si nosotros vamos a la historia, al libro de Jonás, que es muy bonito, encontramos muchas cosas de él que a nosotros tal vez nos parecen raras. Nos van a parecer raras, nos van a parecer un poco absurdas. Primero, empecemos, vea, Jonás era hijo de Imaté. El Señor se le aparece en visión, el Señor le habla y le dice, ve a la ciudad de Nínive y anuncia que la voy a destruir. Pero Jonás, en vez de obedecer, trató de huir del Señor. Al irse, encontró un barco. Ese barco estaba a punto de salir de Tarsis, o de Tarso, como lo queríamos llamar. Pero el Señor hizo soplar un fuerte viento en el mar. Los marineros estaban asustados, todos unos con otros, por lo que estaba pasando. Y entonces se preguntaban, bueno, ¿y esto qué? Echaron la suerte y la suerte cayó ¿en quién? En Jonás, este hombre. Entonces, ¿cuál fue la única decisión que tomó Jonás para que el mar se calmara? ¿Cuál cree usted, David, que fue la única decisión que tomó Jonás para que el mar se calmara? Bien, Edwin, pues ya te haciendo referencia a lo que te estás diciendo, él en ese momento lo único que él creyó que era lo necesario para que se libraran de esa tormenta era que lo tiraran al mar, ¿no? Y entonces allí donde pasa, digo yo, desde mi punto de vista, una de las cosas también sorprendentes de las historias bíblicas es que llega un pez gigante, ¿cierto? Porque no dice si es una ballena, no dice qué pez es, solo dice que es un pez grande, gigante, y pues se traga a Jonás. Entonces, ahí donde obviamente eso sale desde todo punto de vista humano posible, y desde allí, ¿qué pasa entonces desde allí, desde el vientre de este gran pez? Pues primero quiero adelantarme en algo. Al Jonás echarse, por ejemplo, al mar, él creía, no, pues voy a morir en las aguas y me voy a esconder del Señor. Pero él nunca pensó que iba a llegar un pez y se lo iba a tragar. ¿Qué pasó dentro de este pez? Pues a verse ya y estando vivo, oró al Señor. Exacto. Clamó al Señor. Mira, Edwin, haciendo una analogía con lo que estamos hablando de Jonás, cómo Dios actúa cuando nosotros, digamos, cuando Él quiere conseguir algo en nosotros, ¿sí? Hace cosas que para nuestra percepción humana es imposible. Y ahí es donde vuelve y retomamos la parte de los milagros del Señor, que hace referencia a esas historias tan apasionantes, y en esta ocasión como la de Jonás. Jonás al inicio no quería ir. Sí, él quería huir del llamado que tenía. ¿Cuántas veces nosotros somos conscientes del llamado que el Señor nos hace, inclusive desde edad temprana, desde los 15, 17, 20, 25 años, de 26? 25 años, que digamos estamos jóvenes todavía, ¿cierto? Sí, todavía estamos jóvenes. Y tenemos un llamado, inclusive las personas mayores también, no queremos decir pues que los adultos no tengan un llamado ya por estar viejitos, pero pues en todos Dios quiere cumplir un propósito, ¿sí? Entonces es importante que lo tengamos presente, y Jonás es una historia que nos motiva y nos lleva a pensar que así nosotros queramos huir de ese propósito, el Señor va a buscarnos y va a tratar de que lo podamos lograr, ¿sí? Obviamente llegará el momento donde por más de que el Señor quiera, ya no podrá hacer nada, y la idea es que por medio de todos estos mensajes ayudemos y desde nosotros primero que todo a comprender ese motivo. Bueno, para resumir un poco más, ¿qué pasó entonces cuando la ballena escupió a Jonás de ese gran pez que tenía ahí adentro?
Bueno, cuando Jonás salió de la ballena, entonces, del pez, ¿no? es que a veces me... Sí, yo también, yo siempre, es que desde pequeños nos hemos dicho, en las historias que nos contaban de niños, era una ballena, ¿cierto? Sí, Entonces uno se... dentro de la historia de Pinocho, no sé si cuando traiga, bueno, dejemos el pez. Sigamos. Entonces, el pez lo echa afuera y entonces Jonás va a Nínive y cumple el mandato del Señor y va y predica allá. Pasan los 30 días y Jonás sale y se va por allá, digamos, tipo desierto, y se acuesta por allá y hace ahí dice, teje algo. Al tejer eso para que no le dé sol. Entonces el Señor, grande en misericordia, pero recordemos, Jonás está enojado. Entonces el Señor con su misericordia deja crecer una calabaza, en algunas versiones dicen calabaza, en otra higuera, y para que lo cubra de noche, para que lo cubra durante el día, y al otro día lo pica un gusano esta calabaza, sí. y se le seca. Se le seca, exacto. Y se le seca, y entonces el Señor le dice, ¿te parece bien que lo que pasó con esta calabaza? Tú no la creaste, tú no hiciste esto, y vea lo que pasó, y él estaba todo enojado. Entonces ahí es cuando el Señor le dice, bueno, ¿cómo debe tener yo pesar ante esta calabaza, y más aún ante 120,000 personas que habían en Nínive? Exacto. Entonces, yo siempre lo he mirado desde esa percepción, por medio de una necesidad física que tenía Jonás, le hizo caer en cuenta de algo, que más vale la vida humana que las otras vidas, y por eso vino el Señor Jesús y murió por nosotros, y en ese gran versículo que nosotros conocemos, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, sino que vamos a la vida eterna. Entonces mire, a veces el Señor usa nuestras necesidades físicas para darnos una lección de lo que él tiene. Exacto, y mira lo particular de Jonás. Primero él quería huir, no quería aceptar el llamado. Después él mismo, al ver lo que había hecho Dios con él, ¿sí? De todo el trayecto, pues, de estar en el barco, de lanzar al mar, del pez, y aún así quería ver la destrucción, ¿sí? O sea, uno muchas veces ve la obra de Dios en la vida, ¿sí? Y no quisiera de alguna otra forma ese orgullo que llevamos interno de ver que Dios perdone o que haga algo positivo por los demás, ¿sí? Y Jonás tenía entonces un prejuicio delante de ese pueblo, ¿no? Sí. Algo que Dios conocía, pero Jonás no. Y entonces ahí es donde entra a jugar parte la otra sección de esta lección juvenil, que es el prejuicio. Bien, antes de continuar vamos a hablar sobre los sabías, que es algo contextualizar un poco más y aprendemos de cultura general. Los sabías para esta sección dice, si has visto en las noticias la ciudad de Mosul en Irak, has visto el sitio moderno de la antigua Nínive, o al menos lo que queda de ella. Las profecías que predecían su destrucción se hicieron realidad en el año 611 a.C. Nínive estaba ubicada en medio del este y del oeste, con el mar Mediterráneo por un lado y el océano Índico por el otro. Había libre comercio en ambas direcciones, por medio del cual Nínive se abastecía de bienes, conocimiento y prosperidad. Sin embargo, Nínive es un ejemplo de una ciudad antigua que quedó completamente destruida. Fue atacada por los medos, los babilonios y los elamitas. Los arqueólogos han hallado varios esqueletos de personas que no fueron sepultadas tras la conquista de Nínive. Los medos y los babilonios se dividieron el territorio del imperio que en su tiempo fue tan poderoso. Entonces mira, pues interesante, ¿no? Hay algunos datos que no conocía y sería chévere investigar un poco sobre ese lugar que hoy en día existe, pero pues ya con un nombre diferente, donde se cree que estuvo Nínive. Muy bien. Entonces, expliquemos ahora la historia de David, ya desglosar lo que estamos conociendo sobre Jonás y aplicándolo también a nuestra vida. Cuando Jonás pidió que lo arrojaran al mar, en realidad estaba pidiendo que lo dejaran morir, ¿sí? Como lo que estábamos hablando más o menos ahora. Su temor a Dios lo condujo a pensar que no tenía dónde ir más que una tumba acuosa. ¿Qué te dice el espectacular rescate en favor de Jonás sobre el amor de Dios por nosotros, aún en aquellos casos en los que pensamos que no existe una salida posible? Cuéntanos, Elvin. Pues primero, Jonás quería hacer algo diferente a lo que Dios le mandó. Sí. Se echó al mar
pensando que iba a morir. Pues acá nos da como algo de pensar eso. Después viene el Señor y por medio de un pez se traga a este hombre, y no solo se lo traga, sino que dura 3 días. Pues si uno se pone a verla científicamente, pues todo animal, digamos, tiene lo que se llama jugos gástricos. Ajá. Y eso es lo que se encarga de, por ejemplo, deshacer todo. Exacto. Entonces, por ejemplo, este pez en su interior tenía jugos gástricos, y ¿por qué no en 3 días no lo deshació? Entonces, no se conoce en sí, pues científicamente no tiene explicación, y humanamente pues tampoco. O sea, el plan de Dios es diferente. Por eso dice Isaías 55:9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mi camino vuestros caminos. Entonces, miremoslo de acá, y ahora él, estando 3 días allá, ora y lo libera este pez, y sale con alguna dificultad, digamos así, digamos mocho o manco o algo así. No, sale perfectamente. La Biblia no registra eso. Entonces a veces uno, pues en el pensamiento limitado humano y científico, uno puede decir esto no pasó, pero recordemos que las cosas de Dios son imposibles de definir, o imposibles de saber cómo lo va a hacer. Exacto. Entonces mira lo importante de eso. Hay cosas que desde lo que no tiene explicación humana, cierto, ni científica, pues es Dios el que lo puede hacer, el creador de todo y el universo, y que puede hacer lo que nosotros no pensamos. Bien, en contraste con la mayoría de los profetas que exhortan al pueblo para que se arrepintiera, Jonás tuvo un éxito increíble. ¿Por qué se amargó tanto por el éxito obtenido? Bueno, esa les ayudo a contestarla yo. ¿Por qué se amargó tanto por el éxito obtenido? Yo creo que Jonás desde el principio era una de esas personas que esperaba algo que Dios no tenía en mente, ¿sí? Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Muchas veces cuando oramos por cualquier tipo de situación y no pasa, y pasa otra cosa, ahí es donde nosotros nos amargamos, pero después viene una bendición tan grande que no la esperábamos, ¿sí? Entonces no estamos como en sintonía con lo que Dios quiere para nuestra vida, y yo creo que Jonás en ese momento, esa era como la percepción o la situación que tenía Jonás. Avancemos entonces. ¿Qué crees que Jonás había oído o leído acerca de Dios para saber que era tan compasivo y perdonador? Vamos a fusionar estas dos preguntas. ¿Qué experiencias has tenido o visto en las que Dios le ha dado otra oportunidad a alguien? Cuéntanos, ¿has visto alguna vez eso o personalmente te ha pasado? Pues en la pregunta de arriba, las dos, pues no sé, por ejemplo, todos tenemos nuestra vida cristiana es diferente, nuestros principios, todo es diferente, por eso Dios no nos juzga según lo que yo haga, sino según lo que uno haga malo. Pues recordemos que, por ejemplo, el juicio divino habla de aquellas personas que si usted me diste pan, me diste de comer, me visitaste, me vestiste, todos ustedes son separados. O sea, Dios no me juzga según mi personalidad, porque todos tenemos personalidades diferentes. Entonces, por ejemplo, lo que estudió Jonás y lo que sabía de Dios, pues yo creo que para ser profeta de Dios debió de estudiar mucho. Claro, debe tener conocimiento y de Dios, claro. Debió de escuchar mucho y debió de hallar gracia Dios en Jonás, porque si nosotros recordamos la historia, nos ponemos a leer la Biblia, vamos a encontrar que todos los llamados eran porque hallaban gracia ante Dios. Por ejemplo, Noé, los otros profetas, hasta José, que era el esposo de María, halló gracia ante los ojos, y era que era un hombre justo. Entonces, en la otra pregunta, ¿qué crees que Jonás ha vivido? ¿Qué experiencias has tenido o visto en las que Dios ha dado otra oportunidad a alguien? Pues por ejemplo, mi experiencia personal, yo creo que es la oportunidad de conocer de Él. Es lo más importante. Sí, eso es lo más importante, de conocer y que me tiene con vida y ha hecho un cambio en mi vida. O sea, no ha hecho un cambio en las personas también, pero personalmente ha hecho un cambio en mi vida. Y entonces yo ahorita puedo decir, bueno, esto es malo, no lo voy a hacer, esto no es malo, esto sí, porque esto agrada a Dios. Entonces estoy en ese momento en que puedo decir, bueno,
me alejo del pecado y al alejarme del pecado guardo los mandamientos del Señor y al guardar los mandamientos del Señor voy hacia Cristo y por medio de la gracia de Cristo soy salvo. Entonces es una gran oportunidad que Dios me ha dado, por ejemplo, en la experiencia que he tenido con Él. Muy bien, Edwin, y eso es muy importante, ¿no? Que tengamos como esa experiencia personal y propia de un cambio y un milagro que Dios ha hecho en nuestra vida. Y vamos a continuar entonces para poder abarcar lo más posible la lección. Llegamos entonces a la sección de aplicarlo en tu vida, donde podemos observar aquí en la pantalla que vamos a estar tratando algunos días de la semana, ¿sí? Nos dice de pronto el sábado 25 de abril, que es el que estamos iniciando en esta semana. ¿Qué opinas? En la sección ¿qué opinas? De esta semana examinamos un poco la forma en la cual juzgamos a la gente, ¿no? ¿Qué percepción tenemos de las personas? En Jonás 4:11, que es lo que hemos hablado en esta sección, ¿de qué manera influyen las palabras que Dios en la manera de Dios en la manera en que miras a aquellos que normalmente evitas o que incluso consideras pecadores, violentos o malvados? No sé si te ha pasado, Edwin, en algún momento te has alejado de alguien o no has decidido no hablarle a alguien o le has dicho a una persona que no le diga nada a ese o no hable con él o no sea amigo de él y después te has llevado una sorpresa. ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, pues yo no solo creo que a mí, sino también, por no decir a todas las personas, como la primera apariencia primero es la que uno ve, entonces al ver una persona uno juzga. Y entonces al juzgar a esta persona ya tomamos como ese derecho de decir, no, esta persona así y esa persona así. Pero a veces miramos lo contrario de las cosas, porque esas personas que tienen una percepción diferente a la que uno busca en una persona, al final salen unas personas diferentes. Entonces eso a veces nosotros debemos de tener en cuenta, que no debemos de juzgar por la percepción o cómo está la persona. Por ejemplo, acá en el martes, el 28 de abril, cuando Samuel fue a ungir, por ejemplo, a uno de los hijos de Isaí, entonces, ¿qué fue lo que el Señor le dijo? De acá le dice, pero el Señor le dijo, no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces, miremos lo que Dios, o sea, todo lo que a nosotros, digamos así, nos parece aceptable en la vida, tal vez a Dios no le parece aceptable. En esas oraciones que yo tanto pido por esto, y nunca las vemos cumplidas, tal vez porque a Dios no le parece aceptable o nos va a hacer daño. Muy bien, sí, tienes toda la razón y muchas veces las apariencias, es que luchar contra el tema de las apariencias es bastante complicado, ¿sí? Supongamos una persona mal vestida, un indigente, ¿sí? Y estamos en el sábado en la iglesia, en el culto y va entrando para escuchar el tema. Digo yo, el 99% de todos los que están en la iglesia se van a sentir incómodos, ¿sí? Sí. Porque tenemos un prejuicio ante, es un loco, ahora va a empezar a gritar, ahora puede volver feo, ¿sí? Y yo creo que muy pocas personas se toman el trabajo de, bueno, ¿qué tal que sea una persona que de verdad Dios haya traído a la iglesia en ese momento? Y es complicado también cuando nosotros nos encontramos en la calle, alguien nos pide, digamos, una ayuda, o cuando alguien va a nuestra casa solicitando algo, no sé, hay mucho tipo de prejuicios. Por ejemplo, con el tema de los venezolanos en Colombia también ha pasado mucho eso, ¿no? Durante este tiempo que han emigrado muchos a nuestro país, pues hay muchas personas que han aplicado ese tema de la xenofobia y de rechazarlos totalmente, pero bueno, la idea y lo que nos invita a esta lección de Jonás, de la vida de Jonás, es que yo creo que debemos ser precavidos, es como la palabra indicada, ¿sí? Más no llenarnos de prejuicios, sino ser precavidos y tampoco pues dar todo y lo que nos digan, lo que nos pidan, sino que ser precavidos y saber que también debemos ser en ese momento, en cualquier situación, pues hacerlo de esa forma. Entonces yo creo que el libro de Jonás nos enseña muchas cosas y más a los jóvenes. Los jóvenes hoy en día yo creo que son los que más están llenos, adolescentes y jóvenes estamos llenos de prejuicios ante muchas situaciones en la vida, ¿sí? Cualquier situación
estamos predispuestos a opinar o mirar qué es lo que va a pasar en nuestra vida. Entonces eso nos hace tener pensamientos distraídos. Digamos que, ¿por qué crees, Edwin, que Jonás se enojó tanto? O sea, ¿cuál fue ese enojo de Jonás que tú crees que fue el motivo por el cual lo hizo? Porque Pues estamos hablando, por ejemplo, de prejuicios, y yo creo que Jonás, pues al ir y predicar a Nínive que iba a ser destruida en 30 días, eso es lo que quería ver él, que el Nínive fuera destruida. Al principio no quería ir por miedo, porque de pronto lo mataban allá. Pero después de predicar durante los 30 días vio algo totalmente diferente a lo que él esperaba. Y pues yo creo que ese prejuicio de él, ¿no? Nínive tiene que ser destruida. ¿Por qué? Porque es una ciudad pagana, porque hay personas que hacen lo contrario al plan de Dios. Y eso a veces pasa en la iglesia, en las iglesias y en el mundo, digamos, adventista. Que hay personas que Dios nos ha mandado amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Exacto. Y hay personas que no, que nosotros debemos tener a Dios primero ante las cosas. Sí, eso es importante. No importa rechazando al prójimo y haciéndole cosas, no visitándolo, no cuidándolo. Lo que le pase al prójimo, que no le pase. Que le pase, disculpe. Entonces, eso a veces es lo que nos pasa a nosotros. Juzgamos a las personas por lo que son y no nos preocupamos por esas personas, y entonces así ignoramos completamente el plan de salvación, porque el plan de salvación no es solo yo reconciliarme con Cristo, sino ayudar a otros a reconciliarse con Cristo. Amén, muy bien, claro que sí. Y sabes, yo creo que esta parte del juicio, de las decisiones que Dios toma con respecto a lo que debe pasar en este tema de cualquier situación de la historia o de nosotros como personas que estamos actuando ante algún momento, de alguna situación de nuestra vida, es bastante complejo. Mira lo que dice aquí la parte del miércoles, Oseas capítulo 11, versículos 8 y 9, si lo puedes ir buscando, por favor, mientras yo hago la introducción. ¿Qué siente Dios al tener que traer juicio sobre sus hijos? Yo creo que es algo, bueno, nunca vamos a estar en esa posición, obviamente, porque es algo que solo a Dios le corresponde, pero debe ser algo complejo para Él, sabiendo lo mucho que nos ama. Y otra pregunta que aparece allí es, ¿será que la famosa expresión, esto me duele más a mí que a ti, Dios también la siente? ¿Cómo deberíamos ver textos bíblicos como estos a la luz de la muerte de Jesús en la cruz? Bueno, vamos a analizar qué dice entonces Oseas 11, 8 y 9 para tratar de contestar esas preguntas. Oseas 11, del 8 al 9. ¿Cómo he de dejarte, oh Efraín? ¿Cómo he de entregarte, oh Israel? ¿Cómo podré hacerte como Adán, Amán, o ponerte como Sebodim? Mi corazón se resuelve dentro de mí, se inflama mi compasión. No ejecutaré el furor de mi ira, no volveré para destruir a Efraín, porque soy Dios y no hay hombre sino el Santo en medio de ti, y no vendré contra la ciudad. Entonces acá encontramos una promesa que hace el Señor contra Efraín y contra Israel. ¿Por qué? Porque no hay un santo ni hombre en Israel, sino el Dios compasivo, el mismo Dios que encontramos en el Deuteronomio, que nos dice que es lento para la ira, pero grande en benignidad y misericordia. Ese mismo Dios que nos formó desde el principio, ese mismo Dios que nos dio vida y ese mismo Dios que nos da la salvación por medio de su gracia. Así es. Bueno, todas esas lecciones diarias nos traen muchas preguntas para reflexionar. Ustedes aquí las han podido leer. Y cada una de ellas nos lleva como a una situación de más allá de lo que estamos tratando de entender en la historia de Jonás. Por ejemplo, ¿qué los enseguece? Bueno, estamos hablando de Mateo 12:41, ¿sí? Cuando habla de la condenación a las personas de sus vidas por no arrepentirse y aceptar su mensaje, cuando alguien mucho más grande que Jonás vino a ellos. ¿Por qué tantas personas rechazaron a Jesús a pesar de que ya adoraban a Dios? Entonces,
Es una analogía que hace allí el capítulo 12 de Mateo, y interesante, ¿no? Si ya tenía la concepción de que había un Dios y que lo adoraban, ¿por qué rechazaron a Jesús? Muchos no creían, o muchos creían que todo eso era falso y que no era Jesús el que estaba con ellos verdaderamente. Bien, la sección del martes, hay algo interesante, allí dice que el Señor no se fija en la apariencia, sino que se fija en nuestro corazón, en el corazón de las personas. Eso es algo muy complicado, si lo llevamos a un contexto, a un plano desde el punto de vista humano, ¿sí? Porque es muy difícil en muchas situaciones ver el corazón o la intención de las personas, y hoy en día podemos ver que la mala intención es la que sobreabunda, ¿sí? Hay muchísima mala intención en el trabajo, en la empresa, en nuestro estudio, en las relaciones sentimentales, cuando alguien le dice tantas palabras a un hombre, a una mujer, o una mujer a un hombre, y en realidad son engaños. Entonces, en muchas situaciones de nuestra vida, las apariencias, ese corazón está lleno de maldad y de engaño y de mentira. Vamos a terminar, Edwin. ¿Qué nos dice entonces la parte del jueves? Aquí en la parte de jueves dice, el mensaje es arrepiéntese o sufran las consecuencias. Dados por Jonás fue un mensaje sencillo para gente sencilla. ¿Será ese el mensaje que debemos compartir hoy? ¿Por qué fue tan efectivo entre quienes lo escucharon? ¿En qué se diferencia el mensaje de Jesús en estos tiempos? Entonces mire lo que encontramos acá, con arrepiéntese o sufran las consecuencias. Y yo creo que Jesús cuando vino al mundo, cuando estaba durante los 3 años y medio que estuvo en la predicación, en su ministerio, los discípulos preguntaron, bueno, ¿y cuándo sucederán estas cosas? ¿O cómo serán los tiempos? Y él les dijo, porque los tiempos serán como Sodoma y Gomorra, sí, con los tiempos de Noé. O sea que son tiempos, digamos así, los que estamos viviendo. Vemos hoy la libertad de muchas cosas, que esto es libre, que esto es libre. Nomás yo comentaba con David, me parece que fue la otra semana, el cambiar totalmente el lenguaje. Ya no es poder decir todos o todas, sino todo es, bueno. Por lo inclusivo, ¿no? Sí. Hablando de ese tema de feminismo, sí, de los homosexuales, los lesbianas y todo ese tema, pues, de cambio de sexo. Entonces, hay uno, por ejemplo, viendo cosas que pasaban en esos tiempos que ahora están pasando. Entonces, yo creo que el mensaje en esos tiempos es el mismo mensaje de ahorita. Arrepentámonos o suframos las consecuencias. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Pues si nosotros nos arrepentimos, la consecuencia será heredar la vida eterna. Exacto. ¿Y si no? Pues muerte eterna. Muerte eterna. Ahí hay 2 opciones, pero no veamos a Dios como ese Dios vengativo, ese Dios que todo ahora no es algo que tiene que pasar. Sí, o sea, hay una purificación. Ajá. Hay una purificación, y en esa purificación, si nosotros nos aferramos al pecado, pues vamos a ser purificados. Exacto. Es que ahí es donde está el detalle, el punto clave de esta parte que estamos hablando del castigo y de Dios. Es el pecado, el que causa ese mal en nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Dios no nos va a destruir directamente a esa creación, sino el pecado. Y pero el pecado se habita en nuestra vida, pues tristemente, exacto, y no nos arrepentimos o seguimos en esa línea, pues vamos a tener esa condenación eterna. Pero la idea es que no. Todo esto que estamos hablando, lo importante es que lo apliquemos a nosotros, a ustedes como adolescentes que pueden ver esta lección, a nosotros como jóvenes. Igual si algún adulto puede ver esto, pues el mensaje es para todos. Pero pues la idea es que desde esa temprana edad que se tiene la posibilidad, o tenemos la posibilidad de corregir muchas cosas, ¿sí? Digamos que una persona de 60, 70, 80 años que ha vivido mucho y ha cometido tantos errores, muchas veces nos aconseja y nos dice, por ese camino no, haz esto, haz aquello, quizás nuestros papás, abuelos, etc. Qué importante es, Edwin, que desde ahora empecemos a aprender y a aplicar sobre todo lo que estamos hablando, ¿sí? Sobre esta parte de la lección de hoy. Vamos a llegar a la parte del viernes para entonces concluir y hacer las apreciaciones finales. ¿Cómo pudo bendecir Dios el ministerio de Jonás cuando él no estuvo dispuesto a cumplirlo? No puedes usar el Espíritu Santo aun cuando no hagamos las cosas de todo corazón. En 2 ocasiones en esta historia Jonás contempló pensamientos de suicidio. En 2, cuando lo lanzaron al mar, cuando dijo que lo lanzaron al mar, y cuando se estaba
la higuera, ¿cierto? Cuando estaba acostado. Exacto. Suicidio. Me perdí. ¿Dónde está? Jesús le enseñó a los que lo escuchaban a amar a sus semejantes como a sí mismo, incluso a los enemigos. Jonás ni amaba a sus enemigos ni a sí mismo. ¿De qué manera se relacionan las dos clases de amor? ¿Cómo podemos mantener la armonía entre esos dos amores y evitar amarnos a nosotros mismos demasiado, muy poco? Bien, ya para finalizar entonces esta lección juvenil, hay preguntas interesantes y es como no llegar al extremo de esas situaciones. Y amar a los enemigos es una situación compleja también. O sea, alguien que te ha hecho mucho daño a vos, a tu familia, ¿cómo puedes sentir amor por esa persona, Edwin? ¿Tú qué piensas? Pues es duro. Humanamente es duro, porque pues una persona que le hace daño a uno o a la familia de uno, pues es duro volver a quererla, volver a tener esa confianza en esa persona. Por ejemplo, en eso y todo eso, todas las personas que hacían daño, y hablando yo con una amiga esta semana, todo lo que hacían daño, por ejemplo, que mataba a espada, moría. Entonces Jesús en el capítulo 5 en adelante, que es el Sermón del Monte, da una pauta. Oíste que fue dicho a los antiguos, amar a vuestros amigos, odiar a nuestros enemigos, decía él. Pero él dijo, ya os cambió eso, ahorita, ama también a vuestros enemigos. Entonces, o sea, es totalmente, nosotros pensamos diferente a lo que piensa Dios. Y no sé si ha leído primera de San Juan 4:20, cuando ahí nos dice, si alguno dice al Dios pero aborrece a su prójimo, es mentiroso. ¿Por qué? Porque si no puede amar a Dios a quien ve, mucho menos al prójimo a quien ve, mucho menos va a amar a Dios a quien no ve. Entonces esto es lo que Dios quiere para nosotros, que nosotros amemos a la humanidad. Primero, recordar, nuestra ciudadanía no está acá en la tierra. ¿Y cómo hacemos nosotros tesoros acá en la tierra? ¿Será que nosotros podemos coger y coger dinero y llevarlo para un banco y allá guardar, y cuando nosotros pues llegue la hora de partir, digamos, llevándolo para el cielo, ¿o qué? Y partir de ese mundo, llevándolo para el cielo, y así Dios vea. La tarjeta de crédito en el cielo. De Bancolombia, de Bogotá, y decirle, vea, esto es lo que tengo, ¿cuánto tiempo me da en la eternidad? ¿Cuánta vida eterna tengo con esta plata? Exacto. No, eso es totalmente contrario. ¿Cómo me gano yo el cielo? Primero, haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que amemos a nuestros enemigos. Y esa parte donde todos a veces la toman literalmente. Si alguien me golpea mi mejilla, ¿debo yo qué hacer? Voltear la otra. Exacto, muy bien, gracias. Y sí, es verdad, es que mira, muchas veces nosotros pensamos que tenemos que acumular muchas cosas aquí, ¿no? Y absolutamente todo el dinero de este mundo nunca va a poder comprar la maravillosa herencia o lo que vamos a recibir cuando estemos en el cielo con nuestro Dios. Y a eso es los que queremos invitar nosotros a ustedes para que podamos reflexionar con esta lección. Yo creo que la parte del orgullo, yo hace mucho énfasis en estas lecciones porque eso es lo que nos está alejando de Dios, el orgullo. Y recurrentemente la estamos viendo por eso, para que podamos mirar desde el punto de vista bíblico con todas estas historias cómo Dios ha obrado en aquellos personajes y ya los ha librado de eso. Pienso yo que una oración coherente y firme ante estas situaciones que nos ayude a tener menos orgullo. Eso nos va a beneficiar en nuestras relaciones familiares, amistades, en nuestra iglesia, porque en la iglesia sí el orgullo sí que perjudica, ¿cierto, Edwin? Sí. Y divide y critica a muchas personas por esta parte. Entonces, y pues complementándolo con esta semana, el prejuicio, que seamos mesurados, que seamos prudentes y que aprendamos a discernir, o que el Señor nos dé ese discernimiento para poder actuar de la mejor forma. Bueno, hemos llegado a nuestro final de esta lección juvenil número 5, orgullo y prejuicio. ¿Algo que decir para finalizar, Edwin? No, que pues estar siempre nosotros sujetos a Dios para hacer su voluntad, y pues a este mundo no le queda mucho tiempo ya. Vemos señales y la preparación personal, y esa preparación personal nos va a poder dar el privilegio de
de estar con Jesús, a esa persona que admiramos tanto y a esa persona que amamos tanto. Así es, y bueno, el cielo nos debe motivar en muchos aspectos. A mí me motiva a conocer a todos esos personajes bíblicos, imaginarse uno con Moisés, con David, con Abraham. Vamos a tener Pablo. Exacto, vamos a tener la eternidad para poder, y preguntarle a Jonás, a partir de esta historia, ¿no? Sería muy interesante tener una conversación con Jonás. Y ¿qué sintió en el pez cuando estaba allá? ¿Cómo fue que lo trajo ese pez? Ese hotel, 5 estrellas. Exacto, entonces hay muchas historias interesantes que la Biblia nos trae, que en algún momento, si nos permanecemos firmes ante cualquier situación, vamos a poder dialogar y contestar muchas preguntas que quizás tenemos. Bien, gracias por estar con nosotros y ver esta lección, compartirla con los jóvenes, que puedan ustedes hacerlo. La idea es que cada semana podamos ir aprendiendo mucho más de Dios y de todas estas lecciones para la vida. Dios les bendiga. Y nuevamente pues los esperamos la próxima semana. Y ¿te acuerdas que nosotros habíamos quedado a hacer un trabajo y no lo hicimos? Eso estaba pensando ahorita mientras estabas hablando antes de terminar. Quedamos de hacer una tarea, fallamos, lo sentimos, no lo hicimos. Me acabo de acordar justo en este momento. ¿Se acuerdan qué tarea era, Edwin? No, yo ni me acuerdo. Bueno, era hacer un escrito, un texto. Teníamos que escribirlo con base a un fragmento de Elena de White de la lección pasada, del viernes, que decía: escribe lo que piensas a través de esta. Y yo les dije: nosotros lo vamos a hacer. Bueno, ustedes videos que también lo hagan, pero bueno, por lo menos creo que ninguno lo hizo porque nadie nos dijo nada, ¿cierto? Entonces fallamos todos. Pero bueno, la idea es que poco a poco podamos ir mejorando esta situación. Recuerden el capítulo 22 de Profetas y Reyes. Dios les bendiga y gracias por compartir y ver nuestra lección. Chao.